Solicito la asistencia de Ángel Zúñiga, por favor. Biólogo genetista en el Hospital de la Ribera. ¿Me pasas el mando? Muy bien. Hola, buenos días. A mí me toca un poco la parte más ladrillo, ¿vale? Es una especie de pastilla que os voy a meter para explicaros un poco lo que es la fisiología, lo que es el X frágil, lo que es la parte, digamos, fisiopatológica de lo que es la enfermedad. ¿Vale? Yo soy Ángel Zúñiga y trabajo en el Servicio de Genética del Hospital Universitario de la Ribera, en Alcira, y vamos a comentar un poco lo que es el síndrome de X frágil y sobre todo la parte final, cuáles son los tratamientos que actualmente se están utilizando en los ensayos clínicos, con los nuevos fármacos, por qué se están dirigiendo estos fármacos y un poco la situación actual, ¿vale? Del síndrome de X frágil en cuanto a tratamientos. El síndrome de X frágil es una enfermedad rara. Como tal, es una enfermedad muy poco conocida. Pero realmente estas enfermedades raras que se clasifican en una enfermedad rara pues, cuando hay menos de un paciente por cada 5.000 personas sanas, ¿vale? Realmente hay muchas enfermedades raras. En total se consideran que hay cerca de 7.000 síndromes distintos, lo cual, si los sumamos todos, vemos que no son tan raras, porque realmente en España, en una población como la española, hay cerca de 3 millones de personas con enfermedades raras. Pero ¿qué ocurre? Que dentro de esas 3 millones de personas que tienen enfermedades raras, muy pocas son las que tienen determinados síndromes. Y por eso muchas veces se denominan enfermedades huérfanas, porque son enfermedades que ni las compañías farmacéuticas se ocupan de ellas, porque no son rentables, no hay pacientes suficientes, ni muchas veces a nivel sanitario o a nivel educativo se tienen en cuenta, porque hay muy pocos casos y en que en un colegio hay un nene con X frágil es realmente difícil, ¿vale? Es poco probable. Acciones como la de la Asociación Catalana de conseguir que Messi se pusiera en un partido de fútbol en las visitas, pues realmente ha dado más a conocer el X frágil que ninguna otra cosa en los últimos tiempos. Por más campañas educativas, conferencias, congresos, eso realmente es lo que hizo dar a conocer al X frágil y lo que ha hecho más propaganda por esta enfermedad. Ahora, a lo largo de la charla, vamos a hablar muchas de neuronas, de axones, de dendritas, y es porque el síndrome de X frágil es la primera enfermedad que se conoce que afecta a la sinapsis, a lo que son las conexiones neuronales. De hecho, se denomina que es una sinaptopatía. Y para ponernos un poco cuando luego estemos hablando de él, la neurona es esta, son células del sistema nervioso central, y las neuronas se conectan unas con otras para transmitir, ¿vale?, los impulsos nerviosos. Tienen axones, que es por donde transmiten el impulso nervioso, y dendritas, ¿vale?, que son estos bracitos que tengo por aquí, que es por donde recibe impulsos nerviosos. En estas conexiones entre unas neuronas y en otras es donde está la base del aprendizaje y de la memoria y del medio que tenemos nosotros con relacionarnos a través de nuestros sentidos con el medio externo. ¿De acuerdo? Entonces, a lo largo de la charla hablaremos sobre todo de esta situación, de lo que son las sinapsis, porque es aquí donde está el fallo que provoca el síndrome de X frágil. El síndrome de X frágil no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que ya se describió en el año 1943 por los doctores Martin y Bell, y por eso durante mucho tiempo se llamaba esta enfermedad el síndrome de Martin y Bell. Y ya luego, posteriormente, en 1969, se descubrió, con el desarrollo de las técnicas citogenéticas, lo que era el nombre de ese síndrome de X frágil. Y es porque cuando se hacían cultivos
¿vale? Para hacer cariotipos, se veía que el X, el cromosoma X, en determinadas personas que tenían retraso mental y en sus madres aparecía un fragmento que estaba como una patita rota, ¿no? Y por eso le denominaban el síndrome de X frágil. Posteriormente, ya en el año 91, es cuando se descubrió que en esta zona rota, en esta zona frágil, que es una banda cromosómica que le dan el nombre de XQ27.3, a los genetistas nos gusta tener las cosas muy posicionadas a lo largo de los cromosomas, hay 30.000 genes, entonces tenemos que localizarlos de alguna manera. Entonces, la forma de nombrarlo ha sido en la banda XQ27.3, que está aquí, y aquí un grupo belga-alemán, dirigido por el doctor Ben Ostra de la Universidad de Rotterdam, descubrió que estaba un gen, este gen, el gen FMR1, y que este gen era el responsable, y únicamente este gen, era el responsable de todo el fenotipo y de todo lo que vamos a ver que produce el X frágil, el síndrome de X frágil. Y se producía por una expansión de tripletes CGG. La prevalencia del síndrome, como hemos comentado, es una enfermedad rara. Y la prevalencia cada vez va bajando, cada vez va siendo más rara. Esto es así porque el diagnóstico preimplantacional y la información que tienen las familias hace que cada vez nazcan menos nenes con X frágil. Y actualmente se considera que en varones es 1 de 4.000 a 6.000 y en mujeres 1 de cada 8.000. Y en un porcentaje aproximadamente de portadores de X frágil de 1 entre cada 800 varones y 1 entre cada 250 mujeres. Siempre en una proporción más o menos de 3 a 1. Por cada 3 varones portadores hay una mujer portadora. Perdón, al revés. Por cada 3 mujeres portadoras hay un varón portador. El tipo de herencia también es un tipo de herencia curioso y de hecho le dan el nombre de la paradoja de Sherman. No es un patrón de herencia normal como una enfermedad mendeliana, sino lo que se ve es que principalmente los varones son los más afectados, los que tienen el fenotipo más grave, aunque también hay chicas, ¿vale? Pero sobre todo son los varones, y también lo que se veía es que conforme va pasando de una generación a otra, el síndrome se iba agravando. Es decir, que los que van pasando aquí en la cuarta generación, aquí el fenotipo, la gravedad de la enfermedad es mucho mayor que en las generaciones anteriores. Lo típico en el síndrome de X frágil son, en cuanto a los rasgos faciales, que sobre todo son más manifiestos a partir de la adolescencia, pues es la macrocefalia, tiene una cabeza grande, con una frente amplia, muchos producen estrabismo porque tiene una hipotonía en los músculos de los ojos, ¿vale? Tienen orejas grandes divertidas, que también es muy típico, una mandíbula prominente con un paladar hendido y una cara alargada y que muchas veces puede ser asimétrica. En cuanto a las características corporales, muchos de ellos desarrollan escoliosis y todo ello es porque la mayoría tiene una grave hipotonía, sobre todo a nivel de la infancia, pero que afecta a lo largo de toda la vida pues, al desarrollo de pies planos, a que puedan tener dilatación aórtica, que hay que controlar, o que sean escoliosis. Y también es característico de los varones el macroorquidismo. Otras son otras alteraciones pues, a nivel del sistema nervioso central, a nivel cerebral, y algo muy típico que me imagino que a lo largo de otras charlas saldrá es la hipersensibilidad sensorial. Tiene una respuesta exagerada frente a los estímulos auditivos sobre todo. Ahora después comentaremos por qué. En cuanto a los rasgos de conducta y aprendizaje, me imagino en nuestras charlas ya aparecerán y se nombrarán, sobre todo es la hipersensibilidad sensorial que comentábamos antes, la ansiedad y una dificultad en el aprendizaje y rasgos autistas, ¿vale? No existe actualmente un tratamiento específico para el síndrome de X frágil, en estos nuevos tratamientos que luego al final de la charla nombraré, y el tratamiento son tratamientos sintomatológicos, es decir, los fármacos que hay lo que tratan es atacar los síntomas, no de curar, ¿vale? Aparte, el síndrome de X frágil es muy variable, presentan distintos fenotipos. Un grupo de pacientes o de niños con síndrome de X frágil lo que presentan es un fenotipo similar al Prader-Willi. Son niños obesos, de talla baja, con hiperfagia, de los que te abren la nevera y te la vacían, se lo comen todo lo que hay, ¿vale? Y porque intentan calmar su propia ansiedad a base de comer, ¿vale?
Otro fenotipo, que es el más frecuente, es el fenotipo autista, ¿vale? Aproximadamente un 20 o un 25% de los pacientes del síndrome de X frágil tienen hipersensibilidad sensorial y autismo. Y muchos autistas que hay por ahí sin clasificar o sin diagnosticar, en definitiva, siempre hay que descartar que tengan un síndrome de X frágil. En cuanto a las necesidades terapéuticas y educativas, pues tiene que ser un abordaje multidisciplinar, ¿vale? Tienen algunos puntos fuertes, por ejemplo, que tienen una gran memoria visual, entonces siempre, a la hora de hablar, y me imagino que luego en otras charlas ya lo comentarán, siempre el estímulo visual es lo más adecuado junto al estímulo verbal, ¿vale? La terapia ocupacional, que tienen que tener instrucciones claras y concisas, y sobre todo lo que es muy importante, que tengan un programa educativo de inclusión apropiado. Las clases tienen que ser muy estructuradas, siempre tienen que saber lo que va a pasar para no ponerse nerviosos, siempre te preguntan ¿y luego qué? ¿Vale? Es lo típico, ¿vale? Porque ellos quieren saber siempre lo que tiene que pasar después, ¿vale? Para poderlo, digamos, calmar y estructurarse ellos a lo largo del día. Y ahora ya vamos a ver lo que es la causa en sí del síndrome de X frágil, ¿vale? Porque este gen produce este fenotipo y produce este retraso en aprendizaje y este trastorno de tipo autista. Como os he comentado, lo primero que se vio es que en los cariotipos de varones con retraso mental se veía esto, ¿vale? Se veía que en lo que era el cromosoma X había una parte en el extremo que estaba como roto, ¿vale? En comparación con un cromosoma normal. Esto durante muchos años, desde los años 60, 70 y 80, era el único método de diagnóstico. Para saber si alguien tenía un X frágil, lo que había que hacer era un X, porque presentaba un retraso mental o en la familia había casos de retraso mental, la única posibilidad diagnóstica era esta, de realizar un cariotipo. Posteriormente, ya en el año 91, fue cuando se descubrió que en esta localización del cromosoma X, este es todo el cromosoma X, en XQ27.3, en este punto había un gen, ¿vale? Que es el gen FMR1, que en situaciones normales, por delante de la región codificante, que es la región que en definitiva va a producir la proteína FMRP, que luego comentaremos lo que es, había una zona de repeticiones CCG. Esta zona no está dentro de la zona que produce la proteína, está antes. Y en las personas normales pues tenían un tamaño de 6 a 55 repeticiones CGG. Y mientras estuviera en este rango, pues era un gen normal y estable. Y aparte es normal y estable porque cada 10, cada 15 pares de bases hay unas interrupciones AGG que estabilizan esa región y hace que cuando pase de una generación a otra, ¿vale? El gen no se expanda, no se haga grande, ¿vale? Y se mantiene siempre estable. ¿Qué ocurre? Pues hay en determinadas situaciones en las cuales estas repeticiones AGG se pierden y conforme se van perdiendo más repeticiones AGG, el gen se va volviendo más inestable y conforme va pasando a la siguiente generación, pues cada vez el gen está más tocado, está peor. Hasta que llega un momento en que nos encontramos en esta situación, en una situación que se denomina de premutado, en la cual ya el número de repeticiones se ha expandido de 55 a 200 repeticiones, ¿vale? El gen sigue produciendo proteína FMRP. Una cosa muy curiosa es que, aunque se ha expandido la cantidad de ARN mensajero, que es la molécula que hay de intermedio entre lo que es el gen y la proteína, aumenta, pero este ARN mensajero no está bien, ya está tocado y no produce la cantidad de proteína necesaria, ¿vale? Produce proteína FMRP, pero ya la cantidad de proteína FMRP baja. Y baja más conforme el tamaño de la expansión es peor. El gen cada vez está más tocado y funciona cada vez un poco peor. Hasta que al final, esto sería un poco, es el riesgo de expansión de una premutación, una mujer portadora de una premutación, conforme tiene el tamaño de repetición es mayor, pues la probabilidad de tener un hijo afectado o una hija afectada va siendo mayor. Conforme más tocado está el gen, a la siguiente generación con mayor probabilidad va el gen a pasar a un estado mutado, que sería el siguiente. ¿Qué sería esta situación? El gen ya se ha expandido completamente, ha perdido todas las repeticiones y aparte, me refiero, tiene más de 200 repeticiones y aparte la célula, cuando detecta que este gen está así, lo detecta como anómalo y entonces lo metila. Metilarlo significa que lo silencia.
la célula detecta que ese gen, el núcleo celular detecta que ese gen está mal y lo que hace es desconectarlo, ¿vale? Al desconectarlo, pues impide que se produzca proteína FMRP. Esta situación, de todas maneras, no es una situación al 100%. Hay mosaicos de metilación y hay determinadas circunstancias en determinados pacientes en los cuales hay algo de producción de proteína de FMRP, aunque esté expandido, ¿vale? Y son los que son síndromes X frágiles de alta funcionalidad, porque aunque tengan una mutación, tienen algo de proteína y tienen un fenotipo menos grave. Hasta ahora, hasta hace 2005-2006, eso igual la doctora Monsemila lo sabrá mejor, la técnica habitual era el Sauder Blot, ¿de acuerdo? El Sauder Blot era una técnica muy laboriosa y eso hacía que muchas veces había que juntar tandas y los diagnósticos, no tanto, hace unos 10 años, costaba mucho. Un diagnóstico de X frágil, para tener la seguridad, podría costar meses o, dependiendo del tipo de laboratorio, incluso años, ¿vale?, para poder juntar tandas y montar esta técnica del Sauder Blot, que era una técnica muy laboriosa y bastante complicada de hacer. Pero bueno, como la técnica avanza es una barbaridad, ¿vale?, pues cada vez, ¿vale?, las técnicas han mejorado y actualmente la técnica se utiliza, se denomina TT-PCR, ¿vale?, que es una técnica muy rápida, muy sencilla y que te permite en muy poco tiempo tener los resultados, ¿vale? Esta técnica actualmente, pues en 48 horas puedes tener el resultado de un síndrome de X frágil. Hemos pasado de una técnica muy complicada como el Sauder Blot, en el cual se tardaban meses en poder tener un diagnóstico, ahora ya tenerlo en 48 horas. De tal manera que, para resumir, nos encontramos tres situaciones. Nos encontramos una situación normal, en la cual el rango de repeticiones es normal y el gen produce su proteína FMRP en su estado normal. Cuando el gen empieza a estar tocado, pasa a un estado de premutado, empieza a expandirse y aunque produce mucho más RNA, ¿vale?, que es la molécula intermedia, que como comentaba antes, pero ya este RNA no está bien y no produce tanta proteína FMRP. Y por último ya nos encontramos la tercera situación, que es la que ya produce el fenotipo típico del síndrome X frágil. Ha habido una expansión, no se produce ya RNA mensajero y hay una pérdida total de proteína FMRP. Y es un gen que, por tanto, va a producir, se dice que produce tres patologías, porque tanto en el estado premutado como en el estado mutado va a producir enfermedades distintas. En el estado de premutación, cuando el gen tiene de 55 a 200 repeticiones, ¿vale?, que ya produce mucho ARN mensajero, pero la cantidad de proteína es menor, lo que se produce es que esta proteína, este ARN mensajero, que es receptivo, se acumula en las células, produce cuerpos de inclusión que dañan el núcleo de la célula. En las patologías en premutación que están descritas son tres. Son principalmente en niños portadores premutados, hay una alta incidencia de autismo, una mayor incidencia de autismo. Luego está el fallo ovárico prematuro, que es una menopausia precoz, y también el síndrome de temblor y ataxia, ¿vale?, que se produce en varones y en mujeres mayores de 50 años. Estos son las tres causas que se están produciendo en situación de premutado. En portadores de premutación, sobre todo, tienen alteraciones conductuales, ¿vale?, problemas en el aprendizaje y un retraso en el autismo, con un déficit de atención. En el caso del fallo ovárico precoz, ¿vale?, se produce un 16 a un 30% de las mujeres portadoras. Es un fallo de la menopausia, de tal manera que la aparece entre los 35 y los 45 años, cuando la edad normal es de 45 a 55, y sobre todo se produce cuando la premutación se ha heredado del padre. El otro síndrome, que se produce tanto en varones como en mujeres, pero sobre todo en varones, aparece a partir de los 55 años y es un síndrome de temblor y ataxia, que luego la doctora Monsemila comentará más del tema. Temblor y ataxia porque aparece una ataxia por una dificultad en andar y en coordinar los pasos, y un temblor, ¿vale?, que suele aparecer en una mano dominante, pero que luego puede afectar a ambas manos, tipo Parkinson.
con un temblor de reposo, una bradiquinesia, que es un enlentecimiento de los movimientos, y una rigidez prioritariamente en brazos, y distonía, que son alteraciones en el tono muscular. No me voy a detener en esta, porque luego me imagino que la doctora Monsemira lo comentarás mejor. Y vamos ya a cuáles son los tratamientos actuales del síndrome de X frágil. Actualmente, como os he comentado, los tratamientos son tratamientos sintomatológicos. No hay tratamiento específico del síndrome de X frágil. Hay fármacos para tratar la ansiedad, fármacos para tratar el déficit de atención, fármacos para tratar la hipersensibilidad, para alteraciones del sueño, pero no son específicos de X frágil. Son fármacos que se utilizan en otros niños con retraso mental, con alteraciones con hiperactividad, con déficit de atención. Y los principales fármacos que se utilizan son, pues, para tratar la ansiedad, es la sertralina, que es un inhibidor de la recaptación de la serotonina. Para tratar la hiperactividad y el déficit de atención, son derivados de las anfetaminas, como el metilfenidato, y las destonfetadinas, como el Adderall. Otros trastornos del sueño son principalmente la melatonina y la clonidina. Y en el caso de la hipersensibilidad o el déficit de atención con hiperactividad, en niños pequeños a veces se está utilizando ya guanfacina. El principal fármaco que se está utilizando en niños con X frágil y que realmente es el que mejor respuesta está teniendo es la sertralina, ¿vale? Son inhibidores de la captación de la serotonina que hace que disminuya la ansiedad. Los indicadores de los inhibidores de recaptación de la serotonina es la ansiedad, ¿vale? La conducta obsesiva, la depresión o el mutismo selectivo, pero que son situaciones, ¿vale? Sintomatología que no es exclusiva de X frágil. Otros niños que no tienen X frágil también lo van a tener. Los principales fármacos que se están utilizando, pues, es la fluoxetina, la fluvoxamina, la paroxetina y la sertralina, que yo creo que es, dentro del X frágil, de los niños con X frágil, es el fármaco que más se está utilizando. Pero siempre hay que tener un uso con cuidado, ¿vale? Y bajo vigilancia y supervisión médica, porque una sobredosis de cualquiera de estos fármacos sí que va a producir un síndrome, y que puede ser muy grave, que es un síndrome serotoninérgico, ¿vale? Y este síndrome es grave. Otros fármacos pueden ser como el metilfenidato, que es un inhibidor, ¿vale? Bloquea la recaptación de la dopamina en estas sinapsis. Está indicado para la hiperactividad, la impulsividad, la distracción, baja tolerancia a la frustración o la desorganización. El metilfenidato hay de distintos tipos, de liberación inmediata o de liberación sostenida. Cada uno tiene sus ventajas, ¿vale? La ventaja de liberación inmediata es que se puede ajustar más la dosis, pero necesita varias dosis a lo largo del día, mientras que los de liberación sostenida solamente requieren una toma. El problema es que son pastillas, entonces muchas veces hay una gran dificultad en que se traguen las pastillas. Y también puede haber un mayor problema, ya que al tener una liberación sostenida puede llegar hasta la noche e interferir el sueño. Pero bueno, dependiendo de cada niño, un poco también de las actividades que tenga la vida diaria, el pediatra ya puede ir jugando con una formulación u otra. Otro fármaco que se está utilizando, en vez de la metilfenidato, que al ser un derivado de anfetamina hay gente que no le gusta mucho su uso, algunos pediatras están muy a favor, es la atomoxetina, que es el estatera, que la ventaja que tiene es que, como no afecta a este núcleo del cerebro, no produce dependencia. Así como el metilfenidato sí que puede producir dependencia en los niños, ¿vale? La estatera no produce ningún tipo de dependencia. De tal manera que el dejar periodos de descanso a la medicación o no, pues es mucho más sencillo. La risperidona también es muy estudiado y muy utilizado, sobre todo en casos de autismo, y mejora en casos de hiperactividad, sobre todo las rabietas y la agresividad, conductas autolesivas o estereotipias, y también es ampliamente utilizado en niños con X frágil. Y luego hay otros antipsicóticos atípicos que en algunos casos se utilizan, como pueden ser la Abilify, el Cybrexa, el Cedox, y todos estos fármacos se han utilizado, por ejemplo, también en adultos, en trastorno bipolar, en casos de esquizofrenia, ¿vale? Y son fármacos que se consideran antipsicóticos atípicos, ¿vale? Porque no se sabe, en algunos casos ni siquiera se sabe muy bien su modo de actuación. Vamos ya a ver lo que es la fisiopatología del síndrome de X frágil. ¿Por qué
el daño en el gen FMR1 produce esta enfermedad, produce este fenotipo. Lo primero que se consiguió es esto. Es un ratón, ¿vale? Es un ratón experimental y es un ratón con X frágil. Este modelo de ratón se consiguió en el año 1994, ¿vale? Y es un ratón en el cual se consiguió quitar el gen FMR1 y en un ratón que realmente imitaba, ¿vale? O tenía un fenotipo muy similar al humano. Se conseguía, había también un mayor tamaño, un macroorquidismo, un mayor tamaño en los testículos, era hiperactivo, también le costaba aprender y relacionarse con los demás y sobre todo las espinas dendríticas, es decir, el aspecto que tenían las neuronas, como ahora veremos, ¿vale? Asemejaba mucho al que se observaba en pacientes humanos con X frágil. Porque lo más típico que se ha visto, ¿vale?, es que en las neuronas que comentábamos al principio, que eran clave en el síndrome de X frágil, en un ratón normal hay lo que es el axón de la neurona, pues tiene una serie de dendritas con las que se comunica, ¿vale?, con otras, y en el caso del ratón con síndrome de X frágil había más cantidad de dendritas, eran más largas y más delgadas. Y ahora veremos por cómo afecta esto a las conductas de aprendizaje. La proteína FMRP, que es la que produce el gen FMR1, no solamente está en el cerebro, aunque en el cerebro, sobre todo en las neuronas, como aquí en distintas zonas del sistema nervioso central, se produce en gran cantidad. También afecta a otras zonas, como la glándula suprarrenal o los testículos, de ahí son un poco los trastornos del eje hipotalámico relacionados con la ansiedad o el macroorquidismo. Y lo más típico que se supo al principio del déficit de FMRP es esto. Eso se dice un déficit de habituación, ¿vale? Lo que se veía en pacientes con X frágil es que, aunque se le daban pequeñas descargas eléctricas en la piel, ¿vale?, para estimular la piel, lo que se veía es que siempre reaccionaban del mismo modo. Es decir, no se habituaban, ¿vale? Una persona normal, en el primer descarga, pues se veía un pico de excitación, pero conforme se le iban dando más descargas, la habituación el cuerpo, el organismo iba aprendiendo y se iba deshabituando. Esto es lo típico que, por ejemplo, un niño con X frágil, si le das un susto, el susto siempre es igual de grande, ¿de acuerdo? O si oye un ruido, el ruido siempre es igual de grande, nunca se habitúa al mismo, ¿de acuerdo? Me refiero, no tiene esta capacidad de aprendizaje, que bueno, esto ya habrá eso, no, eso siempre va a ser igual, ¿de acuerdo? Entonces no podemos esperar, lo típico es un petardo, ¿vale? No podemos esperar que se habitúe a un petardo, es que no se va a habituar, porque para él siempre el petardo va a ser el primer petardo que oye, ¿vale? Y el ruido que va a oír siempre va a ser el mismo ruido. Entonces, habituarse a determinadas situaciones de ruidos o de hiperreceptividad sensorial es muy complicado para ellos porque su organismo no se lo permite. Para ellos siempre va a tener el mismo nivel de ruido. Y esto es algo que se sabe y que se producía por una bajada en los niveles de proteína FMRP. El déficit de FMRP, lo que se empezó a ver es que tenía una relación clara con la discapacidad intelectual, con un retraso en el desarrollo, con la ansiedad, con los déficits de atención. En definitiva, que sí que estaba claro que el déficit de FMRP estaba relacionado con el fenotipo que se producía o que se observaba en los síndromes en los niños con síndrome de X frágil. Y sobre esto empezó ya a estudiarse cómo esa proteína estaba afectando, digamos, a las sinapsis neuronales. Un caso típico, un experimento típico es una persona, me refiero, ve por los dos ojos, entonces podían seguir un poco el recorrido que la información, el impulso nervioso llegaba hasta el cerebro y se veía cómo se estimulaban determinadas neuronas y se producía una intensificación de la señal de las neuronas que recibían el impulso nervioso externo. Cuando, por ejemplo, se tapaba un ojo, se veía que la señal proveniente del ojo que veía producía una sinapsis fuerte, una conexión fuerte, un estímulo fuerte, y el otro se debilitaba. Digamos, como no recibía el estímulo, la sinapsis, la neurona, digamos, perdía la fuerza, no tenía ya fuerza, digamos, para realizar ese estímulo. Entonces, lo que se vio que en el síndrome de X frágil, ¿vale?, y que estas neuronas fuertes, ¿vale?, eran fuertes porque tenían estos receptores, tenían receptores AMPA y receptores NMDA. Esto hacía
que las conexiones neuronales fueran fuertes. El glutamato, que es un neurotransmisor y es el responsable, digamos, de pasar la información de una neurona a la siguiente, llegaba aquí, ¿vale? Y estimulaba la conexión neuronal. Y aquí hay dos términos un poco raros, pero que, bueno, voy a intentar explicarlos. Son términos de neurología, ¿vale? Y uno es el long-term potentiation, que es una potenciación a largo plazo, que esto significa que cuando dos neuronas se ponen en contacto, ¿vale? Conforme va pasando el estímulo o estímulos, esa conexión entre las dos neuronas cada vez es más fuerte, más intensa. ¿De acuerdo? Por contra, esa es la otra situación, una depresión a largo plazo. Me refiero, cuando dos neuronas se conectan por primera vez y por una situación de aprendizaje, ¿vale? Tiene que haber un balance entre la fuerza en que se conectan las dos neuronas y la debilitación y la desconexión entre esas neuronas. Si siempre es una conexión fuerte, siempre aprenderíamos una cosa y no tendríamos mayor. Sería como un río, ¿no? Me refiero, cuando llega, me refiero, desemboca en el mar y me refiero, siempre tenemos el mismo aprendizaje. No tendríamos capacidad de ver tonos grises. Todo sería, tengo un estímulo, tengo una respuesta. ¿Vale? Pero no tendríamos la flexibilidad del aprendizaje o de otras situaciones. Eso se consigue mediante la depresión a largo plazo. Es decir, las conexiones de las neuronas serían como ríos, me refiero, y esos ríos tienen que tener capacidad, tienen que ser flexibles para conectar, porque las situaciones van variando y tenemos que tener capacidad para ir variando dependiendo de las situaciones de aprendizaje o de estímulos que nos van dando. Y lo que ocurre en el síndrome de X-Flakel es que se pierde esta plasticidad. La capacidad que tienen las neuronas de conectar unas con otras, ¿vale? Se pierde, me refiero, y solamente se van quedando conexiones de tipo débil, conexiones de tipo débil. De tal manera que las conexiones fuertes en las que de potenciación a largo plazo, que es donde se basa el aprendizaje y la memoria, muchas veces no son conexiones fuertes y se pierden. Esto lo descubrió por primera vez y vio la razón de ser por primera vez el Dr. Beard del Centro Picagoet en Massachusetts, ¿vale? Y hizo la teoría que se denomina teoría del receptor del glutamato. En esta teoría lo que dice es que en el síndrome de X-Flakel hay una excitación, una activación de la ruta del glutamato, de tal manera que hace que las conexiones neuronales todas pasen a un estado débil. Se pierden los receptores AMPA y NMDA que comentábamos antes por una sobreexcitación de la presencia del glutamato, de tal manera que las sinapsis son sinapsis débiles, de tal manera que cuesta mucho, ¿vale?, que se fije el aprendizaje, por lo que las conexiones neuronales son siempre conexiones débiles, porque aquí debería de haber un equilibrio que en el síndrome de X-Flakel se pierde, siempre hacia una potenciación, una depresión a largo plazo. Y esto sería una neurona potenciada a largo plazo. Para probar esto, realmente lo que se vio en la teoría glutamatérgica, lo que sería es que la actividad neuronal lo que producía es un aumento en la síntesis de proteínas de las neuronas. De tal manera que la situación ideal es una situación de equilibrio en la cual cuando llega un estímulo a la célula se produce una síntesis de proteínas para distintos receptores, que son los que potencian, digamos, el que la sinapsis sea fuerte. Esta síntesis de proteína llega a través de los receptores del glutamato, que son los que son activadores de la síntesis de proteína. Y aquí el FMRP actúa como freno, ¿de acuerdo? Así como el glutamato potencia, digamos, la síntesis de proteína, el FMRP funciona como un freno de la activación del glutamato. Y tiene que haber un equilibrio entre los dos. Si te pasas de acelerada, la conexión sináptica se hace débil. Y si nos pasáramos de frenada, ¿vale?, por el FMRP, al revés, la conexión sería tan intensa, ¿vale?, que impediría la flexibilidad necesaria en las neuronas para nuevos aprendizajes. De tal manera que este equilibrio, que es el que se mantiene en una neurona normal, se pierde porque realmente en el X-Flakel, al no tener este freno, directamente hay una sobreproducción de proteína que impide
que se produce una potenciación a largo plazo y unas conexiones neuronales intensas y fuertes. ¿Vale? Esto es lo que ocurre aquí, ¿vale? Entonces, la síntesis de proteína en un paciente con síndrome de X frágil está muy elevada, ¿vale? Porque falta el freno del sistema de potenciación de conectividad sináptica. Se hicieron varios ensayos, ¿vale? Entonces, utilizando el ratón knockout, lo que se veía es que realmente el ratón knockout presentaba las espinas, las neuronas peludas, que muchas veces se le dicen, porque presentan muchas protuberancias, pero no son conexiones fuertes, ¿vale? Son conexiones débiles, con respecto a un ratón normal, ¿vale? Que presenta menos, pero más intensas, pero conexiones más fuertes. Un sistema, por tanto, conociendo cuál era la causa real del síndrome de X frágil, ¿vale? Sí que se podían ya empezar a diseñar, digamos, terapias apropiadas para este síndrome. Las terapias, sobre todo, tenían que basarse en una corrección de este equilibrio. Ya que no tenemos proteína FMRP, tenemos que intentar que la activación del glutamato, que es el que provoca la traslación y que se sinteticen proteínas que hacen que la conexión neuronal sea débil, tenemos que intentar que la activación del glutamato enlentecerla para tratar de restablecer este equilibrio. Y en esto es en lo que se ha basado todos los nuevos tratamientos que ahora vamos a comentar. Esto es la teoría del glutamato, se ha comprobado en numerosas ocasiones, ¿vale? Y entonces lo que se ha visto que en ratones knockout, ¿vale? En los cuales también había una producción exagerada de proteína, lo que se ha intentado siempre es bloquear a nivel in vitro, a nivel experimental, los receptores del glutamato para tratar de disminuir la traslación de proteínas y con eso potenciar el que las neuronas tuvieran unas conexiones más intensas, más fuertes. Y esto realmente se ha conseguido, ¿vale? Esto es un ratón normal, esto es un ratón X frágil y este es un ratón en el cual se ha conseguido, ¿vale?, disminuir la producción de glutamato, de receptores de glutamato, con lo cual se equilibra, se puede restablecer el equilibrio entre el FMRP y el glutamato en la síntesis de proteína y entonces el fenotipo, el aspecto que tiene esta neurona es ya similar al wild type. De tal manera que a nivel experimental, al menos a nivel de modelo de ratón, ya sí que se ha conseguido determinados fármacos que revierten el síndrome. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque me refiero, no es un síndrome degenerativo, es un síndrome que tiene una posibilidad de reversión de esos síntomas. ¿De acuerdo? O sea, podemos intentar, o se pueden encontrar dianas terapéuticas que hacen que un niño, o que una neurona, perdón, porque estamos hablando de ratones, ¿vale?, que los ratones que tienen el síndrome de X frágil reviertan y llegan a un estado normal, ¿vale?, como si hubieran sido siempre normales. Y en esto es en lo que se han basado todos los nuevos tratamientos que ahora vamos a ver, que son muchos además. ¿De acuerdo? Y a esto se denominó una estrategia de rescate genético. ¿Por qué? Porque el ratón, cuando conseguían en el ratón enlentecer el glutamato, se veía pues, que la depresión a largo plazo pues, mejoraba. Que había también una mayor plasticidad, había un incremento, ¿vale? Se mejoraba también la densidad de espinas dendríticas dentro de la neurona. Y se encontraba, ¿vale?, salvo el macroquiedismo, que realmente pues, no se consiguió hacer ese rescate, del resto, ¿vale?, de fenotipo de X frágil que presentaba el ratón, los inhibidores de glutamato, el receptor de glutamato, conseguían revertir los síntomas. Es decir, nos encontramos en una situación así. Un paciente con síndrome de X frágil lo que tiene es una sobreproducción de proteína, que lo que hace es que hay una proliferación a lo loco, vamos a decirlo de alguna manera, de espinas dendríticas que hace que las conexiones neuronales no sean intensas y no tengan capacidad, digamos, de retener, ¿vale?, la información que les llega y, por lo tanto, hay un déficit de aprendizaje. Y se produce por un exceso de proteínas, de síntesis de proteína, ¿vale? Entonces, todos los tratamientos lo que están intentando hacer es revertir esta situación hasta la situación de equilibrio. De tal manera que haya un equilibrio entre la síntesis de proteína y
inhibición de proteína que produce el FMRP. De tal manera que una vez conocido ya cuál es la causa del síndrome, sí que se puede empezar ya a diseñar esas dianas terapéuticas hacia distintas situaciones para tratar de revertir la situación a un estado de equilibrio. De tal manera que ahora nos encontramos en una situación realmente buena, ¿vale? Se sabe ya cuál era el síndrome, se ha descubierto el gen, hay un modelo de ratón, ¿vale? Y eso es muy importante, el ratoncito ese que aparecía ahí, porque en ese modelo de ratón permite rápidamente probar tratamientos, ver cómo están, y acelera la investigación de nuevos tratamientos de una manera bárbara, ¿vale? Ya se sabe, ¿vale?, con la teoría del Dr. Birk, cuál es la base del síndrome genético, ¿vale? Se ha podido incluso rescatar a nivel experimental en los laboratorios, se ha podido hacer un rescate genético del fenotipo y ahora nos encontramos en esta situación, ¿vale? Hay muchas posibilidades de tratamiento, muchos laboratorios, muchos grupos de investigación que están intentando desarrollar distintas dianas terapéuticas. No siempre con éxito, como vamos a ver, pero bueno, siempre es un paso más adelante. Lo importante es todo el camino que se ha recorrido hasta llegar aquí, lo cual hace que el futuro pues, realmente pueda ser un futuro prometedor. ¿Vale? Por tanto, nos encontramos ya en esta situación. Por una parte iba el síndrome, con todos los descubrimientos que se iban haciendo, y por otra parte iban los descubrimientos que se iban haciendo sobre la sinapsis, sobre el cerebro, sobre la neurobiología, hasta que ha llegado un momento en que ambos campos de investigación han coincidido, ¿vale? Y de tal manera que este conocimiento de la fisiopatología y de la neurobiología va a permitir el desarrollo de nuevos tratamientos. ¿Cuáles son estos nuevos tratamientos? Pues hay muchos. Voy a ir rápido, si no, esto puede ser mortal. Pero vamos. Aparte del síndrome de X frágil, ¿vale?, esta nueva orientación con los ratones de knockout y con los conocimientos que hay de neurobiología ha permitido desarrollar para distintos síndromes de retraso mental, ¿vale?, fármacos que cada vez son más dirigidos y más propios, ¿vale?, y dirigidos sobre todo al déficit de proteína o al déficit específico de cada uno de estos síndromes. La proteína FMRP, que es en definitiva el déficit de esta proteína la que está produciendo el síndrome, ya se sabe todos los daños que hace, ¿vale?, y en qué está funcionando. Se sabe que es un transportador de RNAs de la sinapsis, que controla, ¿vale?, suprime, era el freno que impedía la síntesis de proteínas y que su ausencia causaba niveles elevados de producción de determinadas proteínas. Había una infrarregulación de receptores GABA, una desregulación de la ruta de la dopamina. Todos estos, ¿vale?, todas estas causas son posibles de dianas terapéuticas frente a fármacos que ahora se están desarrollando. El primer fármaco que se utilizó a nivel experimental en el ratón con X frágil, ¿vale?, tiene este nombre. Era un fármaco que realmente no se da en humanos, que es el 2-metil-6-feniletilpiridina, ¿vale? Y lo que sí que se vio que con este fármaco, que era un inhibidor del glutamato, que comentábamos antes que estaba desregulado en el síndrome de X frágil, este fármaco, junto con otro que sí que se conocía, que era el Phenobam, que era un antidepresivo que no se utilizaba, ¿vale?, ambos actúan a nivel del receptor del glutamato y ambos eran capaces, al menos en el ratón, de rescatar el fenotipo conductual. Ratones a los cuales se les estaba dando estos fármacos revertían, ¿vale?, las conductas que tenían anómalas, ¿vale?, y llegaban a tener unas conductas más normalizadas, al menos in vitro. Basándose en esto, la doctora Candy Hagerman, que todavía lleva toda su vida dedicada al X frágil, que está en UC Davis, en el Mind Institute, en California, ¿vale?, hizo los primeros ensayos con antagonistas del glutamato, que era el Phenobam. Y al menos en los ensayos iniciales sí que obtuvieron un gran éxito, ¿vale? Y con algunos pacientes adultos sí que veían una reversión en determinados parámetros conductuales que medían con distintos test, ¿vale?, veían una reversión del síndrome.
Basándose en esto, empezaron a hacer ya estudios con Fenovan. Se hizo una investigación en fase 1 con distintos ensayos. Este compuesto que se veis aquí es el STX-107 de Seaside Therapeutics. Era una formulación más potente que el Fenovan, pero realmente al final los ensayos pues, no dieron los resultados esperados, ¿vale? No había bastante potencia, o al menos ellos concluyeron que probablemente había una falta de potencia en estos fármacos, ¿vale? Al menos a nivel de humano, me refiero, los fármacos no eran lo suficientemente potentes en todos los niños como para revertir los síntomas. Pero bueno, esto no acabó aquí. Me refiero, se desarrollaron fármacos más potentes, ¿vale? Y en esto se hicieron 2 ensayos. Uno, Novartis, ¿vale? Con este nombre, y este era el de Roche. Se hicieron estudios clínicos, algunos de ellos, los de Novartis, de hecho reclutaron pacientes aquí también en España. Pero, desgraciadamente, los últimos datos, que de hecho son recientes, en el 2006, no han conseguido todos los objetivos adecuados, ¿vale? Entonces, realmente siguen desarrollándose nuevos fármacos, pero con los que estaba desarrollando Novartis y Roche, que eran fármacos muy prometedores, pues realmente el resultado de los ensayos clínicos no han tenido, digamos, la suficiente potencia, ¿vale?, de rescate o de mejoras, ¿vale?, para considerarlos, para pasar ya a otra fase de mayor o su comercialización y su uso en pacientes. Sin embargo, Randy Hagerman sí que critica que se haya abandonado tan pronto estos fármacos, porque ella al menos sí que comenta que considera que realmente los ensayos clínicos de Novartis y Roche con estos fármacos, ¿vale?, no se han evaluado correctamente las mejoras ni en el aprendizaje ni en las conductas, ¿de acuerdo? Entonces, de momento son estudios cancelados, ¿vale?, pero sí que se ha solicitado de nuevo el poder abrir nuevos estudios con nuevos test o nuevos parámetros de nuevas mediciones en los pacientes a los cuales se les esté dando el fármaco para ver realmente si es una vía útil o no el empleo de fármacos antagonistas del glutamato. Otra posibilidad que había era que, como comentábamos, en las neuronas, me refiero a lo que se producía en una neurona como esta, que es una neurona potente, una neurona como esta, que es una neurona con muchos receptores y una conexión neuronal potente, frente a esta, ¿vale?, lo que ocurría es que al estimularse el glutamato se perdían gran cantidad de estos receptores, de tal manera que la conexión se quedaba con muy pocos receptores AMPA y NMDA, ¿vale?, que son vitales para que pasa el impulso nervioso. Una posible visión terapéutica que se tuvo es que, bueno, si hay pocos receptores, lo que vamos a hacer es intentar que estos receptores funcionen muy bien. Entonces se desarrollaron las denominadas ampaquinas, ¿vale?, que intentaban potenciar los receptores AMPA y tratar de evitar que estos receptores AMPA se perdieran de la superficie de la célula neuronal, se mantuvieran en ella y de tal manera que, aunque hubiera pocos, estuvieran muy activos. De todas maneras, aunque se ha intentado, y estos fármacos sí que han tenido algo de una mejoría en enfermos de Alzheimer, los ensayos clínicos que se han hecho en pacientes con epilepsia frágil, pues no, realmente no han sido útiles, ¿vale? Se piensa también a que el fármaco estos tiene una vida media muy corta y no se han realizado más estudios, en un campo un poco que se ha abandonado. Uno de los fármacos más prometedores que ha habido es el Avacoflen, ¿vale?, es STX-209, ¿vale?, que lo que está haciendo es atacar, está potenciando los receptores GABA, que a su vez los receptores GABA lo que hacen es impedir que se libere el glutamato, de tal manera que, digamos, estamos atacando desde atrás el problema, impedimos que haya glutamato, liberación de glutamato, y por tanto hay menos síntesis de proteína, ¿vale?, ya que el FMRP estamos intentando frenarlo desde otro sitio. Ya que no tenemos el FMRP para frenarlo dentro de la neurona, pues vamos a la neurona anterior y vamos a intentar que libere menos glutamato, ¿vale? Esto es lo que se pretende, ¿vale?
La liberación de glutamato es lo que hace la depresión a largo plazo, impide que la conexión neuronal sea intensa y hay un aumento en la síntesis de proteína. Entonces lo que vamos a intentar es que en la neurona presináptica vamos a potenciar los receptores GABA y estos receptores GABA van a impedir que se libere tanto glutamato. De tal manera que vamos a poner, ya que no tenemos aquí el freno, vamos a intentar poner aquí el freno. La compañía que lo desarrolló es Seaside Therapeutics, que la veréis nombrar, y es un spin-off, es una industria farmacéutica que desarrolló el doctor Biar, que es el doctor que descubrió o que propuso la teoría del glutamato, de la explicación fisiopatológica del síndrome de X frágil. Los estudios con alpha-coflen realmente lo que han visto, ¿vale? En las columnas de azulcalito tenéis los pacientes y la mejora, aquí son... Cuanto más a la izquierda están, ha habido una mejor respuesta al fármaco, mientras que las columnas azul oscuro son los placebo, que es que no les dan fármaco. Entonces sí que se vio una mejora en determinados aspectos conductuales, de aprendizaje, de hipersensibilidad a estímulos. Sin embargo, cuando se hicieron medias y tal, pues la media de todos los pacientes pues resultaba que no se obtenían, digamos, los óptimos deseados por la FDA, que es la Agencia Americana del Medicamento. De tal manera que la FDA decidió suspender los ensayos, ya que no se habían, digamos, conseguido aquellos objetivos primarios que se habían establecido en el ensayo. Y salió en prensa, ¿vale? De hecho, la compañía Seaside Therapeutics está en riesgos económicos graves, ¿vale? Porque ha hecho una apuesta muy fuerte por este fármaco y es lo que dice, salió que había habido un amargo final para una droga, un fármaco que tenía mucha esperanza, el alpha-coflen. Sin embargo, hay una petición por parte de padres, porque en el grupo de eso sí que se había visto que había un grupo de respondedores. No todos los niños con síndrome de X frágil respondían bien al alpha-coflen, pero sí que había un grupo que había respondido muy bien y los padres de hecho habían visto una mejoría. Y de hecho hay una petición actual, ¿vale?, de los padres al Congreso de Estados Unidos, a la FDA, para que apruebe otra vez el fármaco, ¿vale?, al gobierno de Estados Unidos para que apruebe el fármaco para que continúen haciéndose ensayos clínicos con alpha-coflen. Otras formas, como había una gran síntesis de proteína con la estimulación del glutamato al no haber FMRP, otra diana terapéutica es inhibir esta síntesis de proteína, que puede ser con el litio, que hay algunos ensayos que se han realizado y con resultados positivos también en X frágil, que actúa sobre esta proteína que se sintetiza en gran cantidad en los niños con X frágil, o la miociclina, que actualmente es la que se está ensayando y de la que vamos a hablar, que actúa sobre esta proteína, sobre el exceso de metaloproteinasa 9. Los ensayos que se han hecho con miociclina, tanto en síndrome de X frágil y en autismo, ¿vale? Se han hecho ya varios ensayos clínicos. La miociclina tiene un poco el problema, sobre todo en niños pequeños, ¿vale?, que no tienen la nutrición completa, de que se acumula y puede producir manchas en los dientes y alteraciones dentales, o también se puede acumular también a veces en las uñas, pero utilizando la miociclina en las cantidades que hay, en la dosificación que se está utilizando en los ensayos clínicos, estos efectos no se dieron, ¿vale? La miociclina, por lo que os comentaba, lo que está actuando sobre una proteína, la metaloproteinasa 9, ¿vale?, que está muy incrementada en las conexiones sinápticas débiles del síndrome de X frágil, y lo que se está intentando es inhibir esta proteína mediante la minociclina y producir un descenso en los niveles de esta proteína para hacer que las sinapsis sean fuertes, ¿vale?, y tengan capacidad para retener el aprendizaje. La minociclina, de hecho, por los estudios que se han hecho a nivel de laboratorio, se sabe que funcionan más o menos de un modo similar al FMRP, también, ya que son inhibidores también de la síntesis de proteína. Es una especie de freno muy similar a nivel fisiológico al freno que supone el FMRP. Se han hecho varios ensayos controlados con minociclina, con doble ciego, en el cual hay dos grupos de niños, me refiero a uno se le da el tratamiento y al otro se le da el placebo, y al cabo de cierto punto se
cambian los grupos. Al que se le estaba dando placebo se le da el fármaco y al otro se le da placebo, para ver realmente, y en cada uno de estos puntos pues hay una serie de test y de visitas programadas que evalúan la eficacia del fármaco, ¿vale? Esto se le llama doble ciego porque me refiero el fármaco a los dos grupos, sin que ellos lo sepan si realmente están recibiendo medicación o placebo, ¿vale? Se evalúa la eficacia del tratamiento. En el estudio doble ciego controlado con minoxidilina también se ve que hay los niños con X frágil, los que han recibido el tratamiento, se acumulan en la zona de buena respuesta al tratamiento y de mejora en comparación a aquellos niños que han recibido placebo y que están acumulados más hacia la otra zona. De tal manera que también hay un grupo, no todos, pero también hay un grupo que frente a la minoxidilina responden bien y mejoran mucho sus conductas. A nivel clínico también se comprobó que realmente la minoxidilina producía un descenso en los niveles de la proteína MM9P y como veremos la combinación, esto lo voy a pasar, actualmente en el grupo de Randy Hagerman lo que se está haciendo es una combinación de sertralina, que se había visto que era un fármaco que, sobre todo en niños pequeños con X frágil, funciona muy bien, con minoxidilina. Y actualmente es, al menos en los ensayos clínicos que ellos están haciendo en el UC Davis, es de momento el tratamiento de elección por esta doctora, por la doctora Randy Hagerman. Lo último es, ya para acabar, son otros fármacos que se están utilizando, como la ganaxolona, ¿vale? Que también se está utilizando para que mejore la ansiedad y el comportamiento. También se han planteado ensayos de doble ciego, como os comentaba, de dos grupos, ¿vale? Uno que recibe el fármaco y otro placebo, que luego cambian y se van viendo en los distintos puntos, se van evaluando conducta, aprendizaje. No solamente hay fármacos, ¿vale?, que pueden actuar sobre esto. El yoga se sabe, por ejemplo, que también produce una inhibición de GABA, ¿vale?, una mejora en la inhibición de GABA. Y los últimos fármacos que se están utilizando ya para acabar el ensayo clínico han sido el Alcobra, que también actúa sobre la conexión GABA en las neuronas, pero lo último que hay sobre el Alcobra, por ejemplo, también es un fallo en el fármaco. No ha dado los resultados esperados. Y otros fármacos que se están utilizando y que se ha visto que al menos in vitro en el ratón están funcionando muy bien es el Neuren, aunque no se ha pasado aún ensayos clínicos en pacientes, aunque sí que se ha probado ya el Neuren como fármaco huérfano para el tratamiento del síndrome de Rett, ya que se sabe que mejora mucho el síndrome de Rett, y al menos en Estados Unidos ya se ha probado como fármaco huérfano, y se están empezando ahora a utilizar, a diseñar los ensayos clínicos con Neuren tanto para el síndrome de X frágil como para autistas. Y por último, otras terapias que se están utilizando son las terapias con antioxidantes, con vitamina C, con acetilcarceína, con dietas ricas en omega 3, que se sabe que aumenta, por ejemplo, en el ratón, aumenta la sociabilidad, de tal manera que los dianas terapéuticas actualmente y los abordajes son múltiples. Estos son más fármacos que están saliendo, que se están usando. El Sunamine, la bumetanida, los cannabinoides, estos son por grupos de investigación españoles, uno en Bilbao y otro en Barcelona, que están desarrollando fármacos frente a los receptores cannabinoides del cerebro y que pueden mejorar algunos rasgos conductuales del síndrome de X frágil. Y sobre todo que todos estos tratamientos farmacológicos tienen que ir acompañados de también para fomentar, digamos, las conexiones neuronales en estos fármacos, tienen que ir acompañados de una intervención educacional con programas que estimulen el aprendizaje en estos niños, porque tú puedes tener muchos fármacos, pero si en definitiva tú no estás estimulando el aprendizaje, pues el fármaco poco puede hacer. Pues nos encontramos ahora en esta situación, tenemos al pobre ratón X frágil diciendo ¿qué me habéis hecho? ¿Por qué me habéis dejado así? ¿Qué vais a hacer conmigo? Entonces tenemos actualmente lo que se sabe, ¿no? Que la neurona normal, con sus conexiones fuertes con otras neuronas, y la neurona X frágil. Y al pobre ratón que no tenía nada, pues lo hemos dejado así.
con su hiperexcitabilidad, poco sociable, sus dificultades de aprendizaje, y él pues está esperando a ver en qué momento vamos a encontrar el fármaco adecuado para revertir la situación y que vuelva a estar como estaba al principio. Hay otras opciones de futuro, como los agentes desmetilantes, o alguna técnica muy nueva, que realmente no se trata de fármacos, se trata de reparar genes, que tiene este nombre, el CRISPR-Cas9, y que parece ser que en un futuro va a tener, al menos si no para el X frágil, para otras enfermedades genéticas, va a tener una gran importancia, y que nos podemos encontrar en el momento en que tengamos un tratamiento, ¿vale? Vamos a llegar a un momento en que probablemente hay un tratamiento específico para el X frágil, entonces vamos a poder encontrar varias situaciones. Hay una visión optimista, una visión pesimista y una visión intermedia. La visión optimista es la que dice que una vez que yo tenga mi fármaco y yo le instaure, yo voy a poder revertir todos los síntomas hasta la normalidad. Ojalá sea así. ¿Vale? Hay una visión pesimista que dice no, las conductas, el aprendizaje ya se ha establecido y por más fármaco que le dé, yo esto ya no va a ser posible revertir. Y una situación intermedia, pero que también es esperanzadora, en los cuales dice que yo le puedo dar el fármaco y aunque no va a conseguir la normalidad, sí que va a haber un incremento y una mejora a nivel de aprendizaje y a nivel conductual. Y en estas estamos. Estamos ahora en una situación en la que pronto vamos a tener probablemente fármacos dirigidos al tratamiento. Y veremos a ver cuál de estas visiones es la que gana. Esperemos que sea la optimista y que realmente los fármacos consigan revertir el fenotipo y conseguir que todos los déficits de aprendizaje y conductuales que tienen, ¿vale?, lleguen a establecerse y sean normales. Y ya está. Por último, ¿qué queremos todos? Pues queremos FMRP en pastillas. Queremos que nuestros niños puedan tener FMRP, que se lo puedan tomar y puedan llegar a estar en un estado normal. Pero bueno, hasta que llegue esto, pues seguirán saliendo nuevos fármacos, nuevos ensayos clínicos, hasta que llegará un momento en el cual habrá uno que acierte y será el fármaco de elección para el síndrome de X frágil y que sea capaz de revertir gran parte de los síntomas. Y muchas gracias por vuestra atención.